Alerta en C5N de la mano de Julián Guarino. Bueno, y la información dice que el gobierno, a partir de las primeras horas del día de mañana, va a flexibilizar lo que es el mercado de plazos fijos en la República Argentina. Estamos hablando de los depósitos en plazos fijos que captan los bancos, obviamente el producto estrella de hace ya un tiempo en nuestro país, y la decisión por parte de este señor, Guido Sandleris, de llevar a cabo lo que seguramente es una especie, yo digo, de experimento que ha sido impulsado probablemente por el Fondo Monetario Internacional y que le ha sido propuesto a Sandleris por parte del Fondo Monetario Internacional. Esto es que se puedan realizar plazos fijos en la Argentina. Vamos a suponer que uno es cliente de un banco, que en ese mismo momento vos sos cliente de un banco, con tu dinero depositado en un banco, que vos puedas hacer un plazo fijo en otro banco del cual no seas cliente, y que cuando se cancela, cuando se vence ese plazo fijo, ese dinero más el interés retorna a tu cuenta de inicio. Es decir, Pero eso no debería... Sí. Corregime porque lo estoy entendiendo muy levemente esto, así que te voy a matar a preguntas. Trabajamos el tema. Vos me decís, yo tengo una cuenta en el banco A. Sí. Puedo abrir un plazo fijo en el banco B. Exactamente. Los intereses que yo capitalizo por el plazo fijo en ese banco B se me acreditan en mi cuenta en el banco A. Así es, se te acredita tu cuenta y además... ¿Y qué gana el banco B? Aparte del dinero que puede laburar... Vos le depositas el dinero al banco B y te va a pagar una tasa de interés. Vamos a suponer, yo soy cliente del banco A y me pagan una determinada tasa por un plazo fijo. Sí. Pero me entero que el banco de enfrente paga una tasa más alta. Sí. Usualmente, ¿qué tendría que hacer? Sacar el dinero del banco A, hacerme cliente del banco B y depositar ese dinero al plazo fijo en el banco B. Sí. La normativa es la A6667, es un número sugerente, y lo que dice es, aunque yo sea cliente del banco A y no sea cliente del banco B, yo puedo hacer, a través digamos, de lo que es el Mi Home Banking, a través esto funciona online, yo puedo tomar la decisión de hacer el plazo fijo en el banco B, aunque no sea cliente de ese banco, y que cuando termine la colocación, cuando me vence ese plazo fijo, el dinero y los intereses regresen a mi cuenta de origen. Eso es una nueva figura. Juli, perdóname la interrupción. Vamos. ¿Por qué? Claro, es la pregunta que yo quiero hacer, obviamente. Seguramente ahora Guillermo Nielsen va a poder responderlo perfectamente. A mí, mi lectura es, hay algo que no está funcionando en el sistema financiero argentino, y de alguna manera el gobierno... Nada dijo Nielsen, nada. Lo escuché. Ya hizo que no con la cabeza. Ya dijo como que... No pasa nada. No, después lo vemos a Nielsen, que está ahí esperando. Yo intuición, digamos, y lectura inicial de esto. ¿Qué hizo el gobierno en las últimas horas? ¿Qué quería? Bueno, vos tenés una tasa de interés de la LELIQ en 70%. ¿Cuál era el problema? Que los bancos no arrastraban esa tasa. Es decir, los bancos te colocaban al 70%, pero cuando se daban vuelta y tomaban plazos fijos, pagaban un 40%. Entonces, ¿qué le dijo el Fondo Monetario? Mirá, no podés llegar a 100 pagando con la LELIQ si los bancos no absorben dinero del sistema, que es lo que vos estás queriendo de alguna manera aplicar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Banco Central? Les aumentó la cuota, es un poco técnico, pero digo, les aumentó la posibilidad de llevar los depósitos de los bancos hasta el 100% en el equivalente al LELIQ. ¿Se entiende? Le aumentó la capacidad de llevar los depósitos y plantarlos en el Banco Central contra una tasa de interés. ¿Para qué? Para que el banco diga, bueno, como yo ahora puedo colocar el total en LELIQ, puedo pagar más tasa. Pero lo que te decían los banqueros es, yo no me puedo casar con la LELIQ. ¿Por qué? Porque mi activo se deteriora enormemente, porque yo dejo de prestar, dejo de hacer... Dejo de hacer todo. Claro, lo único que hago es pongo ese dinero directamente en la LELIQ. ¿Qué pasó en la semana en Wall Street? Que caían las acciones de los bancos. Porque decías, pero ¿cómo? Si van a tener mayor posibilidad de hacer negocios y van a poner todo en LELIQ. No, porque la lectura ¿cuál es? Se está deteriorando el sistema financiero. En definitiva, Juli, perdóname. Está poniendo todo en bonos del gobierno. Claro, por instantes, y ahí lo mostraban, ya está Guillermo Nielsen, en instantes vamos a estar hablando con él sobre esto, que algo sabe del tema, Guillermo Nielsen. Un poquitito, entiende de la materia. Te tengo que hacer una pregunta y te pido... Bueno, vos sos un tipo naturalmente cauteloso, sí. Así que, pero igual te voy a pedir la cautela que necesita el caso. Tasa en 70%. Sí. No detiene la presión sobre el tipo de cambio. Modificación en las condiciones de alguna manera de los plazos fijos, sí. Caída de las acciones en Wall Street de los bancos argentinos, sí. Y deterioro del sistema financiero. Sí. Del 1 al 10, siendo 1 muy poco y 10 muy mucho. Sí. ¿Cuánto me preocupo por la situación financiera de la Argentina? Hasta ahí nomás.
Esto es un recorrido. A mí me parece muy llamativo esto. El gobierno espera que en algún momento se revierta la situación de lo que hoy es para la Argentina la imposibilidad de ir a buscar recursos en los mercados. Pero si uno mira la lectura que se está haciendo de la Argentina en el exterior, es de crisis. Es decir, de la Argentina se habla en términos de crisis. A nivel doméstico estamos como... de alguna manera en la diaria y quizás no se lee tanto, pero digo, sigue la crisis en términos reales en la Argentina, pero no se habla tanto de la crisis financiera. La lectura del exterior es, la Argentina está en crisis financiera. Una persona que maneja miles de millones de dólares en bonos de la Argentina, que se llama Mark Mobius, dijo esta semana, a la Argentina yo no quiero más. O sea, aunque me paguen la tasa que me pague, yo no voy a ir a invertir más. Un hombre así, sí, un inversor así, que diga eso, impacta en la lectura que se tenga del país enormemente, con lo cual, si el gobierno cada vez cifra más la expectativa de recuperación económica en lo que de alguna manera sea la reacción de los inversores del exterior, y vos lo que ves es que a medida que pasa el tiempo, la lectura es cada vez más negativa en el exterior, sí, yo digo que hay un panorama sumamente negro. ¿Qué pasa con los plazos fijos? Bueno, el Banco Central fuerza al máximo el mercado del plazo fijo, y lo que dice es, mira, ya no me importa si sos cliente de un banco o del otro, lo que quiero es que te lleves el dinero del banco. Eso los bancos lo tienen que acatar, pues es una acordada, una circular, claro, supongo, del Banco Central. O sea, a partir de ahora los bancos te tienen que poner a disposición, a partir del día de mañana. ¿Cómo lo toman? Los banqueros están sumamente preocupados. Hubo una reunión entre dos funcionarios del del Fondo Monetario. Mira, me salió un problema. Un fallido. Un fallido, del Fondo Monetario con los principales banqueros de la Argentina la semana pasada. Sí. Y ahí el Fondo Monetario también plantea algunas preocupaciones. Lo que dice, miren, la verdad que a nosotros no nos gusta que se está acelerando la inflación, que no está funcionando un poco el plan del Banco Central para chupar pesos del sistema. Juli, te quiero preguntar eso, del Fondo Monetario, las novedades que tengas del fondo, pero antes una pregunta que puede sonar a... tiene una redundancia fonética lo que voy a decir, puede sonar a sorna, Sí. un anagrama, pero lo pregunto en serio. Vos tenés a dos actores distintos de la Argentina. Por un lado, por ejemplo, el ex viceministro de Economía, Sebastián Galiani, que dice la cosa camina, lo veo en tuitear permanentemente diciendo este es el camino, funciona. Él no tuvo un buen paso por la gestión, pero entre él y Mobius, ¿qué ven los inversores? ¿A quién escuchan? ¿A Sebastián Galiani o a Mobius? No, bueno, se escucha todo y se lo escucha también al Fondo Monetario Internacional, sin ninguna duda. El fondo está complicado en una cuestión, que es la siguiente, que digo que hay que mencionarlo porque no se habla demasiado. El estatuto del fondo, artículo 6, inciso 2, creo que lo tengo anotado por acá, dice que uno no le puede prestar a un país miembro para que se fuguen esos capitales. Es decir, yo no te puedo prestar a vos, Argentina, y después ver que los dólares que te presto se terminan financiando la fuga. ¿Qué es la fuga? La fuga es cuando vos tenés pesos y lo pasás a dólares. Ya se fugó del sistema financiero. No tiene que viajar al exterior, puede estar abajo del colchón. No, esas son las siglas en el Banco Central, formación de activos externos. La formación de activos externos. La formación bruta de activos externos, se llama así. Entonces acá la pregunta es... digamos, si el Fondo Monetario está con la Argentina, obviamente que sí, porque lo está respaldando, pero digamos, de costado lo que ve es que hay una fuga importante. En los primeros 2 meses del año, datos del Banco Central, los argentinos compraron 12.000 millones de dólares para atesoramiento. 2 meses, 12.000 millones de dólares para atesoramiento, todos órdenes por debajo de los 10.000 dólares, o el 70% de pequeños ahorristas. Claro, pero también son menos de 1 millón de personas, hay que marcarlo. Es un sector muy reducido en la Argentina. Pero de todas maneras lo que se ve es eso. Digamos, yo te estoy por bajar una cuota, soy el Fondo Monetario, de 10.800 millones de dólares, pero si fugás 12.000 millones en 2 meses, hay un problema y me parece que hacia ahí va el Fondo Monetario. El Fondo Monetario está apuntalando lo que son las medidas muy duras para la Argentina. Todo lo que vamos a ver de acá en adelante es lo que le ha marcado el Fondo Monetario a la Argentina y son medidas de ajuste realmente dramáticas. En una línea, ¿de qué hablamos en un ratito? Hablamos de qué quiere hacer el gobierno con los alimentos. Se está espiralizando la inflación en alimentos, también se lo marca el Fondo Monetario y me parece que la salida va a la kirchnerista, te diría. Vamos a tratar de cerrar algunos acuerdos de precios. En instantes, con Julián Guarino, que además tenemos una gema de un informe de un consultor muy cercano al gobierno que da un panorama muy sombrío para este año en materia inflacionaria. Doctora, se mete en la R, la rastrega, así, Barral, Grijera. Pues me retaste tanto con lo que tengo que decir el apellido completo, que me preocupo más por eso. ¿Qué pasa en Chubut? Bueno, están sucediendo allí las elecciones primarias
En Chubut, el candidato oficial, el actual gobernador Mariano Arcioni, está consiguiendo el mayor caudal de votos. No enfrentaba contrincante en esa primaria. Sí hay una primaria en el espacio del peronismo. El peronismo de alguna forma va dividido porque Arcioni concentra un sector del peronismo, el resto del peronismo está en una primaria bastante pareja. Ahí vemos los resultados, están entre los 16, 17 puntos los dos candidatos, y Cambiemos, que vuelve a quedar relegado. Cambiemos, que tenía alguna esperanza con Gustavo Mena allí en la provincia, aunque Gustavo Mena había dicho: yo no represento los intereses nacionales, los intereses del gobierno nacional, represento los intereses provinciales. Se había intentado desmarcar un poco, pero tenían la esperanza de hacer una buena elección, justamente porque el peronismo va dividido. Entonces dijeron: divide y reinarás. Mena va a sacar, al menos va a quedar con expectativa de quedar como el candidato más votado en las PASO, y no está sucediendo. Esto sí es una sorpresa, la situación de Mena, el candidato. Bueno, él dice que no. A ver, Mena sería el candidato de Cambiemos, pero dice: yo no soy el candidato de Cambiemos. ¿No tiene candidato de Cambiemos en Chubut? No, sí, claramente es Mena, es Gustavo Mena el candidato de Cambiemos, aunque él diga que no representa los intereses del gobierno nacional, pero sí es una sorpresa en el sentido de la expectativa que tenía Cambiemos. No es una sorpresa en el sentido de la cantidad de votos que está concentrando el actual gobernador, Mariano Arcioni, de muy buen diálogo con Sergio Massa, prácticamente te diría amigos, Mariano Arcioni y Sergio Massa, por eso cercano Mariano Arcioni al espacio Argentina Federal, aunque en un momento estuvo incluso muy cerca de pasarse a Cambiemos. Apenas falleció Mario Das Neves, recordemos, Arcioni era su vicegobernador, fallece Mario Das Neves, él asume en la gobernación y quedó de alguna forma un poco huérfano políticamente en la provincia hasta que se reacomodó. En ese periodo estuvo muy cerca de Cambiemos, pero ahora lo podemos considerar más bien cercano a Argentina Federal por su vínculo con Sergio Massa. Entonces tenemos Mariano Arcioni que por los resultados preliminares, recién nos estaba viendo acá en el graph de C5N, se está imponiendo en las PASO, cercano a Sergio Tomás Massa. La otra PASO, en realidad la PASO, la interna, PASO digamos. Con competencia interna. Exactamente. Ahí vos tenés candidatos locales y un candidato ligeramente cercano al kirchnerismo. Sí, Linares es un candidato más bien kirchnerista, y Gustavo McCarthy, que es quien lo está enfrentando, no se terminó de pronunciar por ninguno de los dos espacios claramente delimitados del peronismo, pero podría considerarse cercano a Argentina Federal. Bueno, de todo, entonces, para los gustos de la dirigencia política del día de hoy. Ariel Sack, Operación Fariña. ¿Por qué se habla de una declaración guionada en el caso de Leonardo Fariña? A ver, primero que nada hay que recordar que el propio Marcelo D'Alessio se jactaba de que supuestamente la declaración de Fariña en la causa conocida o mal llamada Ruta del Dinero K había sido guionada. A partir de la declaración del espía Barreiro y del espionaje sobre la ex abogada de Fariña, Giselle Robles, surge también la información de que había habido un encuentro entre la propia abogada Fariña y Germán Garabano, el ministro de Justicia. De ahí surge entonces la idea de que el testimonio de la declaración indagatoria de Fariña había sido guionada. Bueno, ¿qué hicimos nosotros con esta información que estaba sobrevolando? Fuimos directamente al expediente. Fuimos al día que Fariña declaró por tercera vez. Hay un acta de aquella declaración que estuvo realizada, digamos, confeccionada, lleva la firma del juez Sebastián Casanelo. Y esto mismo que estamos viendo en pantalla ahora decía el acta. Vamos a ver lo que decía el acta. ¿Lo puedo leer? ¿Me dejas? Adelante. Fariña pidió autorización. ¿Esto lo firma Sebastián Norberto Casanelo? Así es. Fariña pidió autorización al tribunal para realizar su descargo, guiado por una serie de apuntes que luego fueron entregados. Esto dice Casanelo, ¿cuándo y dónde? Esto lo dice Casanelo en relación al día de la tercera declaración indagatoria de Fariña, que es la que Fariña brinda como presunto arrepentido, porque la ley de arrepentido todavía no regía como rige hoy. Sin embargo, esto no quiere decir que ya sabemos, ya confirmamos que está guionada, pero lo que sí estamos mostrando es que él se
tuvo que apoyar en papeles que tenía escritos con lo que tenía que decir. No fue y declaró de memoria. Es un indicio. Es un indicio. No es habitual que un indagado se presente ante el juez y pida permiso para leer 2 o 3 papeles. Entonces, pongamos a pleno, por favor, la placa, que esto fue un oficio, fue una resolución de procesamiento. Esto es el acta del día de la indagatoria. El acta del día de la indagatoria. Eso queda registrado y ahí el juez destaca que había habido esta situación. Gran parte del relato contenido en el primer tramo de la declaración de Leonardo Fariña, aquel que realiza en base a una cita textual valoración personal, reproduce aquello que ya fuera judicializado por el bloque de diputados de la coalición cívica en el año 2008. Esto, si lo pasás por el traductor... Es un eufemismo, en definitiva, lo que está marcando el juez. En definitiva, lo que dice es, esto casi textual es lo que ya se planteó antes. No es habitual que este tipo de registros queden hechos en tiempo, digamos en vivo, en tiempo real, pero el juez evidentemente percibió que algo era extraño y de alguna manera lo dejó asentado en el expediente. Dejó asentado que Fariña había leído la declaración de lo que tenía que decir y por otro lado que esta declaración coincidía con lo que ya había sido judicializado 8 años antes por la coalición cívica. Estamos hablando de algo que está en el expediente, no es un trascendido, no es una opinión nuestra, es algo que ya está... Fuimos a contrastar con el expediente aquella información que estaba sobrevolando a partir de que apareció en la computadora de Alessio la carpeta que decía Operación Fariña. Tengo una pregunta que no tiene que ver necesariamente con esto y ahora vos llevás la rienda de lo que venga acá en el informe, pero... Que hayan aceptado, que Ramos Padilla haya aceptado a Eduardo Félix Valdés como querellante, que de alguna manera lo que hace es presentar una presunta responsabilidad de Carriolo y Beto Zubich. ¿Le abre la puerta a una potencial, no digo que vaya a ocurrir, estoy diciendo si le abre la puerta a una imputación, posible imputación de estas legisladoras? Sí, exactamente. Lo que dijo Valdés en su denuncia es que había sido víctima de espionaje y que este espionaje había sido orquestado por D'Alessio a pedido de las diputadas de la coalición cívica. Así que porque de alguna manera los deja, ¿no?, a tiro de imputación. Right. Correcta. Bueno, ¿cómo seguimos? Bueno, ahora vamos a mostrar material exclusivo que tiene que ver con lo que se hizo alrededor de la ex abogada de Fariña. A ver, la semana pasada nosotros contamos acá, primero que nadie, completo todo lo que fue la declaración del espía pretenso arrepentido Rolando Hugo Barreiro. Así es. Él dijo que Marcelo D'Alessio lo había contactado para pedirle que recuperara un auto que Fariña le había dado a su ex abogada, un Audi blanco A1. Le había dicho, básicamente necesito que recuperes ese auto, yo tengo las llaves, es cuestión de encontrar dónde está estacionado y llevárselo. Ari, entendí el relato, es lo que estamos viendo en pantalla. Sí. ¿Quién es cada uno de los que estamos, o cada una, o cada une de los que estamos viendo en pantalla? Bueno, 19 de marzo del 2018... Más o menos 2 años después de que Robles dejara de ser la abogada de Fariña, se contacta a Marcelo D'Alessio, según cuentas desde el entorno de Robles, con la abogada y le pide que defienda a su hermano en un expediente. Sí. Ella acepta, le suena raro el llamado, pero acepta, y coordinan un encuentro fuera de la oficina en un bar de Caballito, al que él... dice que va a ir, pero que va a llegar tarde. Le manda la serie de mensajes que estamos leyendo en pantalla. Presuntamente, la persona que estaba viendo el wall, en la pantalla grande que tenemos, que escribe primero es Marcelo Sebastián D'Alessio y la segunda sería Giselle Robles, la ex abogada de Leonardo Fariña. Correcto. Esto se habría presentado la semana pasada en el despacho de Alejo Ramos Padilla en Dolores. Entonces, hola doctora, le escribo tal como me solicitara. En 45 minutos podría acercarme a Caballito. Usted disponga en la confitería. Le queda cómoda, por favor. La verdad, muy angustiado. Esto sería un testimonio de Marcelo Sebastián D'Alessio. Bueno, buenas tardes, nos vemos en Sócrates, Pony Pedro Goyena a las 17. Ahí estaré. Se consigue estacionamiento a la vuelta, ¿no? Siempre que fui ahí, encontré caminando un poco. Muchas gracias por atenderme hoy de corazón. ¿Por qué no... Hasta el momento no me suena nada extraño de lo que está ocurriendo? Bueno, el primer elemento extraño de esta conversación es que le pregunta, ¿se consigue estacionamiento a la vuelta? ¿Se consigue estacionamiento cerca? Lo que él quería que ella le confesara dónde había dejado su auto, porque recordemos, la operación buscaba recuperar un Audi A1 blanco,
con el que Fariña supuestamente le había pagado a su abogada, pero que era de él. Entonces, lo que estaba acá D'Alessio era queriendo ubicar dónde estaba el auto que Fariña presuntamente le había dado como parte de pago por el trabajo que había hecho Robles, y D'Alessio quería buscar en el auto de Fariña algo, vaya uno a saber Quería qué. recuperar el auto, tenían la llave. Quería recuperar el auto. Como todos los autos tenía 2 llaves, ellos tenían una, porque era la llave con la que contaba todavía Fariña, supuestamente, y querían ir a ubicarlo en la cochera para abrirlo eventualmente, ver si había elementos expedientes o algo, y además, dentro de lo posible, llevárselo. A ver, vamos a ver. Esto es las cámaras de seguridad. Esta es la cámara de seguridad de otro episodio similar, porque hubo 2 intentos de recuperar ese auto. Este es de mayo del 2017, el primer intento de recuperarlo, y un intento exactamente igual es el que nosotros estamos contando ahora, relacionado con el año ya 2018. Bien, entonces tenemos, esto es antes de los chats, son 2 intentos de Marcelo Sebastián D'Alessio de tratar de, vamos a decirlo de un modo elegante, hacerse del auto de la ex abogada de Leonardo Fariña, que está denunciado en la causa. Correcto. Hasta acá la situación. Hay un audio que vamos a escuchar a continuación. Nosotros vimos acá, perdón que te interrumpa, Sí, vimos adelante. acá cómo le pregunta dónde está el estacionamiento. Hasta acá la charla es dinámica, pregunta-respuesta viene. con diferencia de 1 o 2 minutos. Era un encuentro que quería generar Marcelo Sebastián D'Alessio con la ex abogada de Leonardo Fariña. Exacto. Cuando ella le dice dónde está el estacionamiento más cercano al bar en el que se van a encontrar, pasan 10 minutos en los que no intercambian mensajes. Y lo que viene después es un audio que nosotros vamos a exhibir ahora, donde él da por concluida la posibilidad de la reunión. Meeting. Exacto. Del mitin, en realidad, meeting sería en inglés. ¿Podemos compartir el audio al que hacíamos mención? Hola Doc, subiendo al auto me acaban de decir que se quiso suicidar mi hermano. Mañana llamo, voy al estudio, donde usted quiera. Puede ser. Así. Madre. Él le dice Toma que... carrera para mentir este hombre. Exactamente, el audio dice que había querido suicidarse su hermano, a quien él le había pedido antes que defendiera. Este audio ocurre 10 minutos después de que le pide que le informara dónde había un estacionamiento cerca, y ahí termina la comunicación. No hay más comunicación entre D'Alessio y Robles. ¿Qué pasó? Supuestamente en ese periodo, fue D'Alessio al estacionamiento que ella le había indicado, pidió el Audi A1 blanco que él quería recuperar o que él quería revolver, y desde el estacionamiento le dijeron que ese auto no había sido estacionado ahí ese día, porque Robles había ido al encuentro con otro auto. Exactamente, y después se lo contaron a ella, le dijeron, mira, vino alguien con la llave de un Audi A1 blanco y se lo quiso llevar, con el auto con el que vos venís a veces. Te queremos contar porque esto es raro. Bueno, finalmente no consiguió quedarse con el auto, le mandó ese audio como al borde del llanto, y nunca más se vieron, nunca más hablaron. Todo esto fue ahora reprocesado por la abogada Robles, a partir de que Barreiro dijo que había una operación para recuperar aquel auto. Y entonces fue presentado ante la justicia. Ari, gracias. Qué banda, mamma mía. Economía, otro de los puntos centrales de no solo este año, sino de los 4 años que va a cumplir Cambiemos en el Poder a fines del 2019. En instantes hablamos de todo eso con Guillermo Nielsen. Dólar, deuda, sustentabilidad de la misma. ¿El mayor momento de preocupación es antes o después del 10 de diciembre del 2019? ¿Se puede renegociar con el Fondo Monetario? Porque el gobierno que venga, sea de Macri o no sea de Macri, muy difícilmente pueda continuar con el acuerdo tal y como está. De todo esto en instantes hablamos con Guillermo Nielsen, pero antes con ustedes compartimos el informe económico que preparó la producción de Analo. Esta Argentina que estamos construyendo va en serio. Cuesta, claro que todo lo que es para siempre, todo lo que vale la pena cuesta. Vamos a ir derrotando los problemas que arrastramos hace décadas. Estamos repitiendo los mismos errores hace 80 años. La cifra que ha puesto en los últimos 70 años me parece que no es correcta. Ya se fue un poquito más, 80. Hoy ya le sumó 10 más. Como dice el librito era 70. Dejar atrás 70 años de frustraciones, 70 años de crisis recurrentes. Que arrastramos, insisto, hace más de 70 años. Es un fracaso que en 70 años no podamos resolver nuestro equilibrio fiscal. 70 años. Durante más de 70 años. Que nos lastimaron durante 70 años. Más de 70 años. Estamos repitiendo los mismos errores hace 80 años.
¿Insisten que lo peor de la crisis ya pasó? Nosotros sostenemos que lo peor de la crisis ha quedado atrás, de la crisis cambiaria, ¿no? Bueno, el dólar. A ver. Santo. ¿Qué? ¿Otra vez? Sí. El dólar no para de subir, Santo. ¿Qué quiere que le diga? 44,39 fue el cierre. Nosotros sostenemos que lo peor de la crisis ha quedado atrás, de la crisis cambiaria, ¿no? La Argentina. Un pedido de waiver o un perdón al Fondo Monetario Internacional por no haber cumplido las metas. Nuestro hijo hace algo malo y tú quieres ignorarlo. Pero March, mira esa expresión del perrito regañado, él ya entendió. Hay que darle dinero. Hay que darle dinero. Melconian, está difícil la cosa, ¿Cómo que decís que no recibieron al principio de este periodo la información suficiente? No, yo ya he hecho público mi opinión en términos de que a la sociedad le tendríamos que haber explicado un doble problema. Primero, que recibimos una herencia que fue... No, basta con la herencia, de lo querido, peor, ya se claro. escuchó. De lo Basta con la herencia, de lo querido, peor, ya se claro. escuchó. De lo Lindo el informe, Guarino, de la cuestión económica. Lo que no es linda es la situación que está atravesando la economía argentina. Y ahora vamos a hablar de que un título y pasa al frente. No, vamos a hablar de los acuerdos de precios que quiere hacer el gobierno, por lo menos en las últimas horas de esta semana, ¿no?, que está terminando. Hay gestiones en marcha, empresas y supermercados, empresas productoras de alimentos y supermercados, que recibieron el llamado de algunos funcionarios con algunas inquietudes. Claro, algo que no había pasado en los últimos años empieza a pasar y la idea es contar un poco por qué. Adelante, vamos a contar cuál es la situación que está atravesando. Camine para atrás. Sí, por supuesto. Le iba a decir como alguien, pero no. No tiene buena, no está con buena prensa. Como nos enseñan a veces que uno no tiene que cruzarse en cámara. Exactamente. Bueno, acá están en una góndola. Sí. ¿Usted vio las góndolas? Son casi soviéticas, no sé si las... A ver. No, digo, hay muchos faltantes. Cuando uno se acerca a los lácteos solo hay una marca. Vos dices, ¿pero esto qué pasó? Bueno, hay una crisis fuerte, ¿no? Hay varias cuestiones que preocupan y mucho, y yo me quiero parar en el diagnóstico que hace el Fondo Monetario, porque yo te digo, realmente, Iván, hoy, si hay alguien que está tomando decisiones en la economía es el Fondo Monetario. Es increíble, pero digo, esto está pasando. El Fondo Monetario se reúne directamente con candidatos, primero con funcionarios de gobierno, después empezó a reunirse con distintos grupos políticos o aspirantes a llegar al poder en octubre. Después pasó a reunirse directamente ahora con empresarios y con banqueros, el propio Fondo Monetario. Es decir, ya está puenteando, espero que se me permita el término, al gobierno nacional. Ya está directamente puenteando. ¿Por qué? Porque lo que le preocupa es que se está espiralizando la inflación en un sector en particular. Alimentos, ¿no? Alimentos que de alguna manera tienen un incremento muy importante a lo largo de los últimos meses. Hoy leí en una nota en el diario La Nación que en un focus Durán Barba le dijo, estoy citando de memoria, después lo voy a buscar y se los voy a leer, pero advirtió al gobierno que la suba en el precio de los alimentos podía generar malestar en los sectores de menores recursos. Sí, bueno, que uno necesita un focus group para hacer esa lectura. Y terminaba, se van a reunir el jueves para abordar el tema. No como todo. El jueves. Como que hay tiempo. No ayer. Digamos. Como que no hay una emergencia alimentaria que está en la Argentina instalada hace muchísimos meses. Como que los alimentos, y este es el comportamiento central, y esto es lo que ha marcado también el Fondo Monetario. No hace falta que lo marque el Fondo, pero que de alguna manera la lectura llegue del Fondo Monetario implica que quizás el gobierno directamente no está viendo la película que estamos viendo todos, que es que la inflación afecta a todos, obviamente, pero que si los alimentos van por encima de la evolución de los precios del resto de los bienes y servicios de la economía, lo que estás produciendo es pobreza pura y dura. Es decir, que los alimentos y que los servicios públicos suban o tengan un ritmo de incremento que está acelerado y que cada vez es mayor y que en definitiva
ya no respeta ni siquiera el promedio de la suba, sino que va por encima, obviamente digo, una familia con pocos recursos destina primero que todo sus recursos a ¿qué? Alimentos y servicios, punto. Sí, claro. Entonces, digamos, ese es el problema. Entonces el gobierno toma nota de esto. Dice, bueno, a ver, vamos a ocuparnos de este tema porque nos lo están marcando. ¿Por qué nos lo están marcando? Porque obviamente cuando uno tiene estas subas en alimentos en general, lo que genera es una expectativa de inflación que te empieza de alguna manera a llevar a una situación donde se retroalimenta permanentemente la posibilidad de que vayas acelerando la inflación. Y obviamente esto que genera, y al fondo no le gusta porque le genera presión sobre el dólar, si te genera más inflación, te genera presión sobre el tipo de cambio, el Fondo Monetario no quiere usar dólares, y si no tiene que ceder ante el gobierno en algunas cuestiones, por ejemplo, permitir al Banco Central que intervenga con dinero que prestó el propio Fondo Monetario. No quieren hacer eso. Pero tampoco ve con malos ojos que el dólar suba, el Fondo Monetario. No, pero claro, no ve con malos ojos que el dólar suba, pero en definitiva lo que se está dando cuenta es que cuando sube el dólar después tenés... claro, se retroalimenta. Exacto. ¿Por qué? Porque en la Argentina el dólar es cobertura al mismo Precio tiempo. de precios. Claro, digamos, algo que a todas luces es la experiencia histórica de la Argentina, pero que ahora de alguna manera se está redescubriendo por parte del Fondo Monetario. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Está haciendo kirchnerismo puro y duro. Esto no es que lo digo yo, esto era en función de los propios términos que usaba este gobierno cuando era candidato. Exactamente. Nosotros nos vamos a poner al control de precios, etcétera. Se trabaja con fabricantes de alimentos y con supermercados. Hubo varias conversaciones. Perdóname, ¿se viene un acuerdo de precios? Se viene un acuerdo de precios total. Se viene un acuerdo de precios porque, digamos, el registro es este. El plan económico y el plan financiero en marcha no sirve para frenar la inflación. Digamos, lo que está por debajo de todo esto no está pudiendo frenar la inflación. Pero pará. Si me acuerdo algo, y lo dijo el presidente, no sé si no lo dijo hace poco, que los acuerdos de precios no sirven para frenar los aumentos de precios, que esos son parches. Entonces, si no funciona lo otro y el presidente sostiene que tampoco funciona esto, tal vez lo que no funciona es el programa económico, supongo. No funciona el plan económico, ya nunca funcionó el plan económico, lo que hubo son medidas aisladas. Ahora, desde hace 6 meses, el Banco Central tiene en marcha un plan que le vendió al Fondo Monetario. El Fondo Monetario le dijo, bueno, sí, dale para adelante, subí la tasa, pero lo que estamos viendo es que incluso con una tasa en 70%, ahogás el crédito, ahogás el crecimiento económico, pero los precios de los alimentos suben por encima del resto. O sea, es, digamos, una máquina de generar pobreza, porque no tenés trabajo, porque ya no hay crédito tampoco, es decir, se complica financieramente todo, las familias, etcétera, y encima te suben los alimentos, con lo cual es el peor de los escenarios. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Y bueno, dice, bueno, a ver, vamos a hacer esto, a ver si lo podemos frenar. A ver, ¿cómo se trabajan los acuerdos de precios? Por un lado, hay un plan precios cuidados en marcha. Que no funcione, que no se supervise, no significa que no esté. El plan está y el gobierno quiere usar ese andamiaje, esa estructura, para montar encima ¿qué? Bueno, mayor variedad de productos y nuevos productores de alimentos, que obviamente no llegan a las góndolas de los supermercados de la provincia de Buenos Aires. Hay una preocupación ahí, porque lo que dicen es, hay empresas que producen alimentos en toda la provincia de Buenos Aires, pero son unas pocas empresas las que en definitiva terminan llegando a la góndola. Exacto. ¿Y cuál es el razonamiento? El razonamiento es el siguiente, las grandes empresas, a ver, 4 o 5 empresas de las más importantes cuentan casi por el 80% de los productos que consumimos en términos generales que son de consumo masivo. Es decir, que en general está cartelizado de alguna manera la propuesta económica de las empresas. ¿Y qué es lo que hacen? Venden menos, como venden menos, sacan cuenta con la rentabilidad y dicen, bueno, para no perder rentabilidad, si vendo menos, subo los precios. Digamos, este es el esquema que está montado y que el gobierno quiere empezar a revisar. Entonces, usar precios cuidados es la idea. Vence en mayo. Bueno, la idea es que, quizás antes también, pero en mayo sobre todas las cosas, exista un relanzamiento con más de 500 productos, donde sí se aseguren que lleguen a las góndolas de los supermercados. Segundo, acuerdo especial de precios para jubilados y pensionados. Y beneficiarios de planes sociales. Esto va a ser en 2 partes. Por un lado, jubilados y pensionados, que van a ser como una especie de subgrupo dentro de precios cuidados, con una canasta que va a estar pensada para ellos. Y por otro lado, planes sociales. Pero para planes sociales, lo que se va a preparar es que cada supermercado prepare su propia canasta de productos. No van a tener un listado, no van a tener que cumplir con eso, sino directamente que cada supermercado tenga una canasta con productos básicos a precios sumamente, uno entiende, supervisados mínimamente para que la inflación no termine impactando. Entonces, bueno, cada supermercado ofrecer artículos, esto que estábamos a consideración, diciendo, exactamente. Vamos a seguir con los materiales que tiene Julián Guarino, este acuerdo de precios y que
aparece Chachán. el proyecto de Elisa Carrió. Sí. En instantes hablamos de esto con Guillermo Nielsen, ¿eh? Sí. En instantes, no sabemos si está preocupado o si está atento Guillermo Nielsen a lo que está hablando Julián Guarino. En instantes lo vamos a estar conversando Yo con él. creo que, a ver, poner un proyecto de ley en el Congreso para que algo que no funciona de alguna manera empiece a funcionar, la verdad que No camina. el gobierno tiene leyes, el gobierno tiene estamentos y tiene instancias para controlar los precios. Hay una Secretaría de Comercio Interior que conduce Ignacio Werner y que está trabajando en este tema, pero obviamente podría haber tomado decisiones que no tomó. Entonces, ¿qué dice el proyecto de Elisa Carrió que se presentó en el Congreso? Que las marcas, de una determinada marca, no puede superar el 20% del espacio disponible en una góndola. Es decir, bueno, puedes tener el 50% o el Sí, de la 80% misma marca. de una misma empresa que produce esos O sea, alimentos. sí, que tiene primeras y segundas Primera, marcas. segunda, tercera, finalmente Exacto. decisiones de precio la están tomando. Exactamente. Exhibidores contiguos a las cajas, ¿viste? ¿Vio cuando uno va a pagar Sí, la que caja? están, lo que haces, sí. Bueno. Ya no lo haces más igual, pero Claro, manoteabas. lo que dice el proyecto de Elisa Carrió es que ahí no tengas productos importados, Ahora, poné productos de Juli, origen nacional. te pregunto, Sí. y necesito me responda esto rapidito porque tengo que ir ya con Sí. Nielsen, pero ¿quién supervisa eso? ¿Quién supervisa qué? Que supongamos se aprueba el No hay proyecto. supervisión, o sea, no hay supervisión ahora. Y lo que uno intuye es que esto está tratando de reemplazar la falta de supervisión, algo que obviamente un proyecto de ley, si vos no tenés supervisión, por más que tengas Exacto. un proyecto de ley, digo, la verdad es que yo creo que no va a prosperar, ¿eh? Así que, digo, hay muchas otras decisiones que se están tomando en el gobierno, de un momento a otro van a lanzar un acuerdo de precios. Compartamos rapidito lo de Broda. Informe de Miguel Ángel Broda. Explícame esto en 30 segundos y me voy a hablar con Nielsen. 30 segundos. Yo creo que el dato acá central es esto es índice de precios al consumidor, la inflación de los últimos meses, y acá abajo Broda hace una especie de cuentita, dice, bueno, si tomo los últimos 3 meses, hago un promedio de los últimos 3 meses de inflación, aquí debajo, ¿no? Y lo anualizo, es decir, si esa velocidad de inflación la llevo a un año, me da 50. Ahí está. Ahí está, muy bien, señor. Ahí está. Si tomo aquellos productos que no dependen de alguna manera de lo que está regulado... La núcleo. 51, va subiendo. Pero mirá lo que pasa con los alimentos. De los últimos 3 meses, promedio de velocidad de la inflación en alimentos, y lo anualizo, tenés una inflación del 73,4%. De 3 meses, no de 1, de 3. De 3. Es decir, que ya esto es una especie de tendencia. Esto dice Miguel Ángel Broda. Claro, por eso el acuerdo de precios, ¿se entiende? Gracias, Señor, Guarino. por favor. Me voy a conversar con Guillermo Nielsen, a quien, si ustedes no lo conocen, hay poca gente del otro lado que no lo conoce, formó una parte destacada, ¿cómo va, Guillermo?, del gobierno de Néstor Carlos Kirchner. Fue muy crítico del gobierno de Cristina Fernández, fundamentalmente del último, y lo es también del gobierno del presidente Macri. Lo dije en términos macro, Guillermo, para que la gente que necesita encasillar rápido lo haga. Pero resulta difícil encasillar esto, ¿no es cierto? Resulta difícil, exactamente. ¿Encasillar a los dirigentes o encasillar lo que está pasando en la Argentina? Digamos, lo que pasa en la Argentina es muy compleja para analizarla. Creo que, de todas maneras, lo que ustedes acaban de describir, que me parece muy interesante, el hilvane que han hecho de los temas, muestra que el gobierno llega tarde. El gobierno llega tarde, o sea, todo un tema donde ya está el gobierno lanzado a la campaña electoral, el presidente único candidato oficial, digamos, entre comillas, también lanzado a la campaña, y en todo esto se empieza a hablar de acuerdo de precios. Bueno, me parece que se acordaron tarde, muchachos. ¿Se acordaron? Porque estas cosas hay que hacerlas antes. Y en esto, cuando uno está en el gobierno, necesita ser pragmático, no dogmático. Tiene que ser pragmático, o sea, tiene que lograr los resultados. En la historia argentina, la historia sudamericana, hay cantidad de planes de estabilización exitosos. El plan Austral, Alfonsín, tuvo una etapa muy exitosa. El plan Real en Brasil. Fueron experiencias realmente exitosas. Les quiero decir, la rueda ya está inventada. Estos planes exitosos normalmente tuvieron una componente de control de precios. Y esto es políticamente incorrecto, ¿no es cierto? En los días que corren es políticamente incorrecto, pero la verdad es que... Hablar de acuerdo de precios en Argentina, hoy, después de un trabajo importante que ha hecho
una parte del sistema en términos netamente económicos, la dirigencia política, un sector de los medios, es soviético o es chavista o es algo parecido. Es incorrecto. Lo que decís vos en este caso es que hubo planes exitosos de estabilización que incluían, además de muchísimas otras medidas complementarias, un acuerdo de precios. Es así. Es así. Es así, esto está fuera de discusión. Esto es la historia, digamos. La evidencia de la historia. ¿Por qué el gobierno se acuerda tarde, Guillermo? Porque vos decías recién es tarde. Porque es tarde porque las circunstancias son tales en que ya se ha metido, por un lado, ocupó el centro del ring con eslogans liberales, no siendo un gobierno liberal, porque de liberal no tiene nada, pero se preocupó de subrayar eslogans liberales, ¿no es cierto? Libre movimiento de capitales para dar lugar a un carry trade que destrozó la bicicleta financiera. Claro, destrozó la economía argentina, por ejemplo, ¿no es cierto? Además, cuando uno tiene normativamente una posición tan libérrima donde cualquiera exporta y ingresa esas divisas cuando se le da la gana, 8 años después, sí, por ejemplo, entonces ahí va al fondo y no puede, estando en diálogo o en un programa con el fondo como estamos, no puede ir para atrás. Si ya estaba en la cúspide del liberalismo, ¿cómo va a atacar una situación de emergencia con herramientas heterodoxas? El fondo no lo deja. Entonces, en esta ensalada, y perdón si soy un poco desordenado, pero en esta ensalada, realmente el gobierno se metió solo en una especie de callejón sin salida desde el punto de vista del diseño de la política económica. Guillermo, te pregunto dos cuestiones breves y quiero ir a lo que contaba antes Julián Guarino del tema de los plazos fijos y el deterioro del sistema financiero. Sí. ¿Te parece descabellada la proyección inflacionaria que veíamos recién del informe de Broda de 50 puntos y 73, 74 en el precio? En realidad, Broda lo que está haciendo en ese informe no está haciendo una proyección. Lo que está haciendo es anualizar. Anualiza los 3 meses. Anualizar como para dar realce, dar un sabor de lo que está comunicando. Está comunicando, señores, alimentos se fue de madres. Eso es lo que está diciendo. Está muy por encima de lo que es el promedio del 50% del conjunto de la economía. Alimentos que es tan importante en los sectores más bajos de la sociedad, en realidad ha tenido una inflación del 70 y pico %. Eso es lo que dice, no es que está proyectando, no es una proyección. No, anualiza anualiza y está claro que la cuestión alimenticia está pasando un momento muy, muy complejo. ¿Crees que la inflación puede, al margen del informe, superar largamente las expectativas inflacionarias del gobierno? Yo creo que sí porque el gobierno tiene un problema muy serio. La política económica se va edificando todos los días. No es una cosa de irrumpir y decir algo o cambiar el discurso. Ustedes pasaban recién parte del reportaje que le hicieron al ministro de Hacienda. Nicolás Dujovne. Claro, donde le preguntan por la crisis. Y dice, no, tuvimos una crisis cambiaria. ¿Dónde está la...? O sea, hubo una crisis, señores. Cayó el Producto Bruto del 2,5%. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué crisis cambiaria? O sea, hay un intento de buscar rotular las cosas en forma diferente, como si el argentino medio no tuviera la experiencia inflacionaria suficiente como para darse cuenta por sí mismo de las cosas. Quiero ahora, en un minuto que participe Julián, pero yo tengo una preocupación más que coyuntural, estructural, que es cómo nos ve el mundo. Sí. Y pienso, ¿sos un país central o sos formás parte del pool de grandes inversores globales? Sí. Y ves que hay un país allá, perdido, en el sur, que defolteó su moneda 2 veces en 20 años. ¿Te transformás en algo así como un estado fallido? ¿El mundo te da la espalda? ¿Ya te dio demasiadas oportunidades el mundo o esto se puede recuperar? No, se puede recuperar, pero me parece que es muy difícil que la actual conducción recupere. Me parece que ya estamos metidos en un proceso electoral. Wall Street está esperando el resultado de las elecciones. En realidad está esperando primero quiénes van a ser los candidatos, como para tratar de inferir cuáles van a ser las políticas económicas que tienen cierta chance de ser implementadas a partir de diciembre de este año. Wall Street está en eso. Wall Street ya, si hubo 2 defaults, que medio como que
ya es un dato, no forma parte de las conversaciones. Están todos mirando quiénes van a ser los candidatos oficiales. Eso es lo que están viendo. Están viendo también que el gobierno está derrapando. En las encuestas, sistemáticamente, todas las encuestas lo dan derrapando. Juli. Sí, Guillermo, a ver, hay algunas cuestiones que hemos charlado alguna vez y hasta hemos discutido. Vos decís que este gobierno no es liberal. Yo digo que sí, en todo caso es tiene algunos rasgos neoliberales directamente, que no es el liberalismo clásico. Pero ¿sabés qué? Quiero aprovechar la pregunta en este sentido. ¿No pensás que el gobierno puso en marcha un plan económico al que le sobran 20 millones de personas? Es duro eso. No, pero me parece que es lo más importante, si le sobran 20 millones de personas, lo que sí estoy seguro es que el gobierno no se dio cuenta. Yo no creo en la maldad del gobierno, te lo digo sinceramente, yo no creo en la maldad del presidente, no, realmente no. Creo sí que hay un tema de falta de preparación, hay un problema de falta de conocimiento y de errores sistemáticos en la toma de decisiones, que es lo que nos ha sorprendido a todos desde el primer día. Muy tempranamente yo señalé que el gobierno se estaba equivocando al haber eliminado al ministro de Economía y haber balcanizado el Ministerio de Economía, que eso iba a crear una confusión muy grande en la toma de decisiones. Bueno, en buena medida, valga la redundancia, lo que estamos sufriendo desde el año pasado tiene bastante que ver con esto, con la falta de un liderazgo, con conocimiento y experiencia económica como para encuadrar esto y llevarlo por el buen camino. Pero a ver, perdón, Iván, no te adelante, quiero interrumpir, pero digo, le das el beneficio de la duda al gobierno en el manejo económico. A mí me parece que las líneas del gobierno están claras desde el principio y la verdad es que no han funcionado, Guillermo. Es decir, lo que puso en marcha el gobierno, flexibilizar el mercado financiero directamente, no tratar de generar actividad económica en la industria, ¿no son cuestiones que perduran a lo largo de los últimos años? Mira, yo creo que en este gobierno tiene tintes distintos. Y esto, la última vez que estuve visitándote, lo discutimos. Vos no estabas para nada de acuerdo conmigo. Yo digo que este es un gobierno socialista de izquierda. La yo decía, es el Bettino. La entrevista la haces vos. La haces vos. Discutirlo, pero para mí no es socialismo. Pero sí, es el Bettino Craxi rioplatense. Macri es un Bettino Craxi rioplatense. Entra al gobierno por un lado y termina siendo un gobierno por otro lado. Pero, ¿cuál es el fundamento para lo que digo? Que los gobiernos se tienen que evaluar con cómo recauda los impuestos y cómo los gasta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y creo que esto es una cosa estadística, no hay discusión posible. Acá tenemos la presión tributaria récord. Absolutamente. No, miro yo a Juli. Abandoné la entrevista, Guarino. No, la abandoné. Pero seguime, no te vayas, seguime. Presión tributaria récord. O sea, les chupás la aspiradora de pesos a toda la población argentina. ¿Y qué tenés? Tenés un aumento fuerte del gasto social. Eso, en cualquier economía europea, eso sería un gobierno socialista. ¿Entendés? Acá nos cuesta pensar en esos términos porque, claro, Macri, el Newman, los Newman Boys, en fin. Sí, en términos netamente europeos. Pensalo en términos europeos y en términos estadísticos. Yo no quiero hacer una discusión de la facultad. Lo que lo podría hacer el PSOE, lo podría hacer Pedro Sánchez, un socialdemócrata. Claro, una especie de socialdemócrata. Pero no lo sienten. Ideológicamente, y ahí viene la confusión, me parece, no son socialdemócratas. Alfonsín era socialdemócrata, Macri no es socialdemócrata ideológicamente, pero a la vez no hay un sustrato intelectual sólido, fuerte, avanzado en el hacer la política general del gobierno y específicamente no la hay en la política económica. Guillermo, tengo una duda, me la puedes contestar o no, pero se lo preguntaba el otro día Héctor Méndez, al expresidente de la Unión Industrial Argentina. Generó muchas repercusiones. Perdón, me voy a poner nuevamente bien porque estaba viendo la entrevista y me quedé con ganas. Ya dejamos lo de Bettino Craxi. Sí, dejamos lo de Bettino Craxi. Y Méndez me decía en la radio, este es el peor equipo de los últimos 50 años, la industria estaba mejor con el gobierno anterior, él tuvo una pésima relación con el kirchnerismo, digamos, para el que no lo sabe, que está del otro lado. Es así. Me arrepiento de haber votado a Macri.
aquí me equivoqué fiero, y le pregunté, bueno, llega octubre, llega noviembre en realidad, balotaje Macri-Cristina, ¿qué boleta pones en el sobre? Mauricio Macri, me dijo, porque yo tuve una situación personal muy dificultosa. Vos fuiste muy crítico del kirchnerismo, muy crítico de Cristina Kirchner, y sos muy crítico del gobierno del presidente. Una duda personal, no te ve nadie, estamos charlando nosotros dos. No ve nadie. Con Guarino, de Bettino Craxi, de Pedro Sánchez, y de qué disparó la protesta de los chalecos amarillos. Y en el revoleo te pregunto, noviembre, cuarto oscuro, Cristina Macri, ¿qué hacemos? Es secreto eso. El voto es secreto. Pero no nos ve nadie. Bueno, no importa. Pero ¿por qué te lo tengo que contar a vos? No, mira, yo de la misma manera que el expresidente de la Unión Industrial tuvo sus problemas hasta personales, y sus líos, yo tengo otra, digamos, yo tengo una estructura que me viene de mi experiencia profesional, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que dije en un reportaje hace poco que creo que es ahí donde apuntás vos? A mí me resulta imposible votar a un presidente que llevó al país de vuelta al Fondo Monetario Internacional, ¿entendés? Pero es una cosa personal mía, es de mi experiencia, es de haber tenido que negociar 2 acuerdos con el fondo en situaciones totalmente distintas. O sea, Duhalde no llevó el país al fondo, lo había llevado en el gobierno de la Rúa, el último que hizo un intento muy frustrado, por supuesto, de llevarlo fue Domingo Cavallo, ¿entendés? Pero Argentina estaba en esa licuadora. O sea, ahora, cuando vos tenés un gobierno que toma un país con problemas muy serios en cuanto a precios relativos, con atrasos de tarifas muy serios, eso es innegable. Indiscutible. Pero que no tenía deuda, bueno, no podés 2 años y medio después llevar el país al Fondo Monetario. Algo se hizo muy mal. Guillermo, gracias por haber venido. A vos. Me quedaría 50 minutos más hablando, pero tenemos que hacer una tanda porque de eso comemos. Muy pero muy cortita, y a la vuelta, ¿qué va a pasar en la semana que viene? De la mano de Julián Guarino, Noelia Barral Grijera y Ariel Sach. Ya venimos.